Muy buenos días, un placer estar con ustedes en esta mañana compartiendo un tema tan importante para el desarrollo del proceso de aprendizaje en el que nos encontramos actualmente en la universidad. De lo que vamos a estar conversando es un poco sobre las aplicaciones, las distintas aplicaciones de las leyes de Newton. Todas estas leyes tienen que ver con un único tema y gran tema, la teoría del movimiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Repasar algunos conceptos básicos, incluyendo por los enunciados de cada una de las leyes, utilizando una de las cosas que a mí más me gusta y que siento que le ayuda al estudiante en el proceso de aprendizaje, y es lograr ver en los normales procesos humanos o cotidianos la física aplicada. Antes, y ya que los estudiantes que me visitan por acá los sábados en la mañana, sabrán que siempre me gusta abordar un poquito el contexto en el cual nos desarrollamos con la física. La física es una materia que estudiamos en teoría desde nuestro sistema educativo y que ha sido altamente estigmatizada. Se dice muchas veces que es solo para las personas inteligentes, que es complicada, tenemos claros vacíos en el sistema educativo, y entonces eso hace que lleguemos a la universidad con cierta aversión, ¿verdad?, hacia la materia como tal. Entonces, por eso es que a mí me gusta que empecemos a ver la física como algo que está en nuestra cotidianidad, en todo lo que hacemos. Absolutamente todo nuestro alrededor tiene que ver con la física. Entonces, en el momento en que empezamos a experimentarlo desde esa cotidianidad, empezamos a asimilarlo de una mejor manera. Entonces, siempre me gusta que ustedes como estudiantes le bajen un poquito el volumen al estrés que muchísimas veces tenemos hacia una materia como la física. Muy bien. A la luz de esto, algunas cositas importantes que necesitamos tener cuando abordamos cualquier estudio de tema de física está que no podemos entrar, como muchas veces lo hacemos, directamente a la resolución de ejercicios. Tenemos que ir a la teoría, hay que ir a los libros, hay que leer, hay que resumir, hacer esquemas, ya con la técnica de aprendizaje que cada quien tenga a bien usar, de acuerdo también a su autoconocimiento. Una vez que uno ha tenido un estudio profundo de la teoría, pues estos conceptos hay que empezar a vincularlos con el sustento matemático que hay detrás. De esa manera, poco a poco, uno va incorporando hasta lograr describir conceptos, conocer teorías y conocer y deducir fórmulas matemáticas relacionadas al tema que se estudia. ¿Qué significa esto? Y siempre se lo digo a los estudiantes, en el momento en que somos capaces de decir con nuestras propias palabras el fenómeno que estamos describiendo o la situación que estamos resolviendo, el conocimiento verdaderamente lo estamos incorporando, de manera tal que al enfrentarnos a un quiz, una tarea, un examen o algún otro tipo de evaluación, pues vamos a estar en mejor capacidad para resolverlo. Es entonces cuando ya podemos aplicar, cuando tenemos la teoría realmente abordada, la resolución de ejercicios prácticos propiamente ya del tema. ¿Ok? Para el tema de leyes de Newton es importante que tengamos claros temas anteriores. Entonces, aquí es donde nos damos cuenta que desde el primer día de clases todo cuenta. Entonces, algunas cosas importantes que tenemos que tener identificados en caso de que haya algún vacío ahí para repasar es sobre las dimensiones y unidades. A la luz de esto vendría todo el tema de lo que es conversiones, hacer reglas de tres, concatenadas, etc. El tema de vectores es importantísimo, y a la luz del tema de vectores, con las bases matemáticas de trigonometría y ecuaciones. Nada realmente fuera del alcance de estudiantes de este nivel, pero sí es importante que para el tema de Newton estos 4 puntitos estén ya resueltos. ¿Quién de nosotros no ha visto en televisión, en la infancia o en algún momento, el viejo truco de los magos que nos deja boquiabiertos cuando jalan un mantel y dejan todas las piezas que están sobre la mesa sin que algo suceda, sin quebrar una sola pieza? Se jala el mantel y los artículos que están sobre la mesa quedan intactos. Y
se nos presenta a un modo de espectáculo, de magia, de recreación. ¿Y quién diría que en realidad lo que hay detrás de un truco, entre comillas, como este, es física y en específico las leyes de Newton? En lo cotidiano, a todos nos gusta andar de compras. Algunos vamos al supermercado, a la feria, al centro comercial y andamos cargando estas bolsas. Nuestras manos tienen una experiencia humana normal al sentir el peso de esas bolsas. Dependiendo del peso de los artículos que yo lleve, así voy a sentir el efecto en las manos, incluso se pueden enrojecer. Y efectivamente, detrás de esto, lo que hay es precisamente física, y en especial en este caso las leyes de Newton. Ahora bien, fuera de lo cotidiano, pues en la actualidad se están desarrollando las hipótesis que ya van bastante avanzadas en cuanto a la teoría del multiuniverso, la materia oscura y la teoría de cuerdas, que son tres enfoques en los cuales hallan su sustento de las leyes de Newton para empezar a formular tres enfoques que justifican la gran hipótesis que ahora se maneja, y es que no solamente existe un universo, sino un multiuniverso. Esperemos que ya en unos años podamos demostrarlo. Ok, entremos ya en materia propiamente de las leyes de Newton. Estas leyes se formularon aproximadamente en el año 1700, y por supuesto don Isaac Newton no las enunció así como nosotros ya las conocemos hoy, fueron enriquecidas a lo largo del tiempo, pero que tienen todo el sustento en las teorías que él desarrolló. Las leyes de Newton es el marco por excelencia de la teoría del movimiento del universo que conocemos. Consiste en todas aquellas fuerzas que actúan sobre un cuerpo y que pueden cambiar el movimiento de este. Se trata de que vamos a estudiar el efecto que tiene una fuerza sobre un cuerpo. Y entonces lo que tratamos de explicar es qué sucede y predecir un poco el comportamiento que ese cuerpo va a tener a raíz de la fuerza aplicada. Se aplica también una gran variedad de movimientos, no solamente en algo tan cotidiano como les decía yo, el ejemplo de jalar el mantel y dejar los artículos sobre la mesa, sino también pues en la teoría ya cósmica. Estos conceptos de don Isaac Newton, las leyes en específico de movimiento, plantean interrogantes que colaboran en un desarrollo de más teoría, ¿verdad? A pesar de que estamos estudiando teorías de hace ya más de 300 años, realmente están patentes, ¿verdad? Y colaboran con todo el desarrollo del mundo físico actual. Bueno, la primera ley de Newton nos resume algo que conocemos como la inercia. Un enunciado parafraseado podría ser este: todo cuerpo en reposo o en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado tenderá a permanecer en ese estado hasta que actúen fuerzas sobre él. Es una frase larga, algunos la enuncian de una manera, otros de otra, pero la podemos dividir en dos partes que realmente es la misma explicación. Tenemos un cuerpo, en este caso, en reposo, y el detalle que quiero que tengan claro aquí es que la velocidad es cero. ¿Qué tenemos? Un objeto puesto sobre una mesa, por ejemplo, en donde no actúan sobre él ninguna fuerza, por lo tanto podemos esperar que ese objeto permanezca ahí hasta que sea alterado por una fuerza externa. En el segundo caso que tenemos, lo conocido como MRU, movimiento rectilíneo uniforme, en donde aquí sí tenemos una velocidad, pero es constante. El vector velocidad es constante, su dirección permanece y su magnitud es la misma. En este caso tenemos el objeto y se le aplica una fuerza externa. Lo que podemos esperar es que, por supuesto, la experiencia humana, la física, nos dice que este cuerpo se va a mover, en este caso, hacia la izquierda. Un punto importantito por aquí que quiero mencionar es que también todo depende de las referencias que tengamos, es decir, el cuerpo se mueve o no se mueve dependiendo de la referencia que estemos utilizando. Si en este momento partimos del hecho de que estamos sentados frente a un computador
podríamos decir que no estamos desplazándonos. Sin embargo, si consideramos como referencia el Sol, al estar en este planeta, pues sí nos estamos moviendo. Por lo tanto, es importante referenciar sobre qué estamos midiendo, si el objeto se mueve o no se mueve. ¿Qué tenemos sobre la segunda ley de Newton? La segunda ley de Newton establece la relación que hay, la interacción de un cuerpo con otro. Y establece en específico la relación entre la fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo y su aceleración. Y un punto importantísimo es que nos introduce el concepto de la masa inercial del cuerpo, que después contribuye muchísimo al desarrollo de la teoría gravitacional. Esta famosísima fórmula o esta ecuación, no le voy a llamar fórmula, nos dice que el vector fuerza es igual a la masa por la aceleración, precisamente lo que estamos viendo en este párrafo. Es la relación entre la fuerza resultante que actúa sobre el cuerpo y su aceleración. Esto significa que un cuerpo que está siendo afectado por una fuerza externa y que por lo tanto se está moviendo, ese movimiento, el cuerpo en sí mismo experimenta una aceleración. ¿Okay? Aquí lo tenemos nuevamente, la sumatoria de fuerzas sobre ese cuerpo, que actúan sobre ese cuerpo, es igual a la masa del cuerpo por la aceleración que está experimentando. Por ejemplo, si una persona, pensemos bajita, delgadita, viene caminando por la calle y tropieza con una persona que es mucho más grande e incluso de volumen mayor que esta primera persona, lo que nosotros podríamos esperar es que la persona bajita, delgadita, menudita, rebote hacia atrás. ¿Esto qué significa? Que a pesar de que uno fue el que chocó sobre el otro, dado que las masas son diferentes, el efecto de la sumatoria de fuerzas es diferente. No esperaríamos que esta persona es pequeñita, delgadita, al chocar con la persona que es de mayor volumen, más grande, quizás más musculosa, de una masa mayor, va a hacer que la persona más grande caiga al suelo, sino más bien va a ser un efecto de rebote. En este caso, en la ilustración lo que tenemos son dos niñas ejerciéndose una fuerza mutuamente. Ahí que tendríamos, bueno, que hacer todo un análisis de sumatoria de fuerzas y considerar que la masa de cada una de las niñas es diferente. Por lo tanto, el efecto de sumatoria de fuerzas de una sobre la otra será distinto. Este es un caso típico que vemos cuando analizamos la segunda ley de Newton, la inercia y el efecto de las masas diferentes. En este caso, que tenemos una polea con una cuerda, esta tensión que se experimenta aquí y esta es la misma si partimos de la premisa de que la polea no tiene rozamiento. Pero el efecto sobre las masas no es el mismo, ya que tenemos masas diferentes. M1 es diferente a M2, por lo tanto las sumatorias de fuerzas aquí serán diferentes. Entonces es el punto importante que aquí quiero que quede claro. El efecto de masas diferentes va a producir fuerzas resultantes diferentes. En cuanto a la tercera ley de Newton, llamada de manera popular la teoría de acción-reacción, lo que nos plantea es que si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este último ejerce sobre el primero una fuerza de igual magnitud y dirección contraria. Dicho de otra manera, toda acción genera una reacción en sentido contrario. ¿Qué tenemos que tener claro acá? Toda la teoría de vectores la desarrollamos precisamente para poder entender hacia dónde se van a mover las cosas, qué efecto, qué magnitud van a tener aquellos efectos sobre el cuerpo. En este caso, es importantísimo, a pesar de que suena tan obvio que toda acción genera una reacción, tener claro que las fuerzas son vectores, no solamente son un número, una magnitud, sí, que tienen dirección. Por lo tanto, hay que estar muy alertas cuando resolvemos ejercicios, que si las fuerzas que se están aplicando van a generar una reacción, tenemos que identificarlas en la dirección correcta.
Ok, en este caso, ¿qué tenemos? Una persona que está ejerciendo una fuerza que está aquí en rojo, que es la acción. Esta persona produce un efecto sobre esta pared. Y la pared, a su vez, le devuelve el efecto, que es lo que está aquí representado en color verde, le devuelve esa fuerza en la misma magnitud, pero en dirección contraria. Por lo tanto, hay un equilibrio de fuerzas. Aunque haya un equilibrio de fuerzas, se tiene que saber cuál es cada una. Es decir, que una es producto de la acción y la otra se produce por la reacción, aunque el efecto final sea que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Otra manera de experimentar esta tercera ley de Newton, en los ánimos de promover la violencia, es, por ejemplo, cuando se dispara un arma. En el momento en que un arma es disparada, hay una fuerza que se aplica, ¿verdad?, hacia afuera, pero la persona que está disparando siente cómo el rifle, en este caso, le tira hacia atrás, sobre el brazo, sobre el hombro. Entonces, esta fuerza que está aquí en azul es producto de la reacción que genera el impulso de esta otra fuerza. Incluso pues tenemos la experiencia de que si es un arma potente, la persona puede perfectamente caer hacia atrás, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y por qué se va a caer? ¿Por qué se va a mover? Porque hay una fuerza que lo está empujando hacia atrás, ¿verdad? Es una manera de ver, de demostrar que la fuerza de reacción es verdad, es una realidad, existe. Ok. Una vez ya planteados esos enunciados, pues tenemos que entrar un poco en lo que es el desarrollo ya de ejercicios, de distintos casos, el análisis de diferentes situaciones para poder resolver y explicarnos qué es lo que pasa en nuestro universo. Entonces, algunas cositas que tenemos que tener. Fuerza sobre un cuerpo. Bueno, en este caso tenemos un cuerpo en reposo, que tiene una masa específica y tiene entonces su peso, lo que llamamos su peso propio. Esto es igual a la fuerza, es la fuerza, ¿verdad?, igual a la masa por la aceleración. ¿Qué significa esto? Peso igual a masa por gravedad. En este caso, la aceleración del cuerpo, como está en reposo, la única aceleración que va a experimentar es la aceleración de la gravedad. Entonces, esto sería sustituido por peso igual a masa por gravedad. Recordemos que este vector, el vector del peso propio de cada objeto, siempre va a estar dirigido hacia el centro del planeta. Eso es importantísimo, porque cuando hablamos de diagramas de cuerpo libre, tenemos que tener muy claro hacia dónde dirigir ese vector para, a su vez, en el caso de ser necesario descomponer en sus componentes para sumar, sea en el eje X o en el eje Y. Otra de las fuerzas que aparece, que en realidad en el diagrama anterior también está presente, es cuando el cuerpo o la masa está sobre una superficie, tiene su peso propio, ¿verdad?, que es igual masa por gravedad, y esto genera, por la tercera ley de Newton, una reacción que se llama la fuerza normal. La fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie de contacto, siempre perpendicular a la superficie de contacto. Por lo tanto, cuando tenemos planos inclinados y los objetos moviéndose sobre un plano inclinado, hay que saber poner en el diagrama el cuerpo libre esta fuerza, tanto la dirección, ¿verdad?, que tiene que ser perpendicular a la superficie de contacto, como las componentes de esa fuerza. Otra fuerza que es importante que conozcamos que existe en el universo y en la teoría de movimientos es la fuerza de rozamiento. Resulta que cuando un objeto se mueve sobre una superficie cualquiera, en este caso esta persona está empujando con una fuerza determinada en esta caja, se genera una fuerza que es contraria al movimiento, tiene dirección contraria al movimiento, que se llama fuerza de rozamiento. Por decirlo de algún modo, es la resistencia que pone el suelo a través de la fricción entre un material y otro para que la caja se mueva. Es decir, la caja es empujada, se va a mover. El contacto entre una superficie y otra va
a tratar de impedir que ese movimiento se realice mediante la reacción de esa fuerza, ¿verdad? Porque la idea es buscar el equilibrio. Entonces, esta fuerza es dirección contraria y en la misma magnitud. Ahora bien, en este caso particular, las fuerzas de rozamiento tienen mucho que ver con un aspecto que se llama coeficiente de rozamiento. El coeficiente de rozamiento, o μ, como generalmente le conocemos, va a depender del tipo de material del que estemos hablando, que está en contacto uno con otro. Es decir, no es lo mismo el coeficiente de rozamiento del papel sobre el cartón, de, qué sé yo, el concreto sobre el cuero, etc. Cada tipo de contacto va a tener un coeficiente de rozamiento particular, por lo tanto, muchas veces el coeficiente de rozamiento se desprecia. Les decía entonces que esto depende de los materiales que estén en contacto, este coeficiente, y que muchísimas veces, y por eso hay que tener mucho cuidado en los enunciados de las situaciones que se nos presentan, puede ser despreciado. Entre comillas, vamos a ver algunos casos típicos. Digo típicos en el sentido de que son casos que generalmente analizamos como básicos para ir comprendiendo el fenómeno que está detrás de este tema de las leyes de movimiento. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tenemos? Ya lo vimos anteriormente, un cuerpo, una masa que no está en movimiento, está en reposo, tenemos una caja sobre una mesa, en donde entonces solamente está actuando el peso propio y por lo tanto, como reacción, la fuerza normal. ¿Eso qué significa? Que si hacemos un análisis de fuerzas, vamos a estar en una situación de equilibrio. La sumatoria de fuerzas va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque si aquí tenemos el peso, que es la masa de este cuerpo por la aceleración de la gravedad, esta normal no puede ser mayor que esta fuerza. Tiene que ser igual, porque si no, no estaría en reposo. Nosotros no podríamos esperar que si tenemos un objeto sobre una mesa y que no le estamos ejerciendo ningún tipo de fuerza, de repente ese objeto empiece a flotar o a moverse de un lado para otro. A eso ya le estaríamos llamando fenómenos paranormales, porque en el universo en el que existimos eso no es posible, porque la fuerza normal y el peso están en equilibrio, las fuerzas son cero. Por lo tanto, no hay movimiento, el objeto no se mueve respecto de la mesa. ¿Okay? Otro caso típico que tenemos es cuando hay un equilibrio de fuerzas, en este caso, sobre este bote, en vista superior tenemos un bote, estas dos personas aplican una fuerza, ¿verdad? Tenemos F1 y F2 partiendo, en este caso, que F1 y F2 son iguales, tenemos un equilibrio de fuerzas, pero aún así hay movimiento. ¿Y por qué hay movimiento? Porque tenemos un vector con una dirección en eje X y en eje Y. Tenemos que este vector tiene componentes en eje X y en eje Y. Entonces, por lo tanto, podemos esperar que la resultante de esta sumatoria sea en este caso hacia la derecha, por lo tanto el bote se mueva hacia la derecha. No esperaríamos que estas dos personas que están jalando el bote hacia la derecha produzcan que el bote se mueva hacia la izquierda. ¿Cierto? Lo que generamos es un movimiento resultante hacia la derecha, que está representado así como este vector, que este vector ya es la resultante de sumar los efectos de estas dos fuerzas. Entonces tenemos un equilibrio de fuerzas, pero el cuerpo sí se está moviendo. Tenemos este otro caso en donde está el objeto, pensemos aquí en un plano horizontal, actúa sobre él el peso propio y la normal, que ya lo vimos, y además hay una fuerza externa, que en este caso la estoy colocando horizontal, pero que perfectamente puede ser inclinada. Es más, pueden ser no solo una, sino varias fuerzas. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es un análisis del equilibrio de fuerzas para determinar si este objeto se mueve o no se mueve. En este caso, donde únicamente está actuando el peso de la normal, entre ellas estaríamos hablando de los motores igual a cero, es decir, se anulan estas dos fuerzas, por ser en sentido contrario, esperaríamos que por producto de la aplicación de esta fuerza que está acá, el objeto se mueva
obviamente hacia la derecha. Eso nos dice la experiencia humana, eso nos lo dice el sentido común, por lo tanto, es lo que podemos predecir producto del efecto de las fuerzas. Si yo a este caso le uno otra fuerza, le aplico otra fuerza, puede ser saliendo, puede ser una por acá que se está jalando, ya tendríamos que hacer un análisis de sumatoria de fuerzas para saber cuál es la resultante y por lo tanto hacia dónde se va a mover ese objeto, o si al final de cuentas todas las fuerzas están en equilibrio y el cuerpo no se va a mover. Aunque estén aplicadas una fuerza por aquí y otra por acá y otra por allá, a lo mejor se podría llegar al resultado de que el cuerpo no se mueve. Repito, después del análisis de fuerza, siempre hay que saber ante qué estamos tratando. Este es otro caso típico, repito entre comillas, en donde tenemos un plano inclinado. Quiero que veamos acá lo que les mencionaba anteriormente, en donde el peso siempre va a estar dirigido hacia el centro del planeta y la normal va a ser perpendicular a la superficie de contacto. Por lo tanto, si tenemos que hacer un análisis de fuerzas, a este vector hay que descomponerlo teniendo en cuenta que su cateto horizontalmente debe salir en este sentido y el cateto o el componente vertical de esta fuerza viene aproximadamente en este sentido. En esta fuerza tenemos lo mismo. Esta fuerza podríamos pensar que es una fuerza que una persona está jalando esta caja hacia arriba. También hay que descomponerla. Para ello vamos a salir horizontalmente y, bueno, más o menos por ahí quedaría la descomposición de estas fuerzas. Entonces, al hacer el análisis sobre un cuerpo como este, nosotros tendríamos que hacer las sumatorias respectivas, tanto del eje X como del eje Y, y producto de eso ver cuál es la resultante. Ya con la resultante podemos decir si el objeto se mueve en un sentido o en otro. Bueno, esta es la parte ya básica de lo que estamos hablando de las leyes de Newton. La idea, como les dije al inicio, es repasar a través de los conceptos, profundizar un poquitito y ver desde la cotidianidad el efecto que tiene el movimiento y cómo lo podemos explicar. Una vez que ya nosotros hemos profundizado, repito, la teoría, podemos tener claros los conceptos, podemos explicar y verbalizar qué significa cada cosa, hemos analizado la matemática que hay detrás de todo esto y podemos incluso deducir y resolver ecuaciones. Quiero darles algunas recomendaciones para lo que es la parte práctica, es decir, que ya ustedes tienen la capacidad de irse a resolver ejercicios, sea de tareas, quizzes o demás. Y esto es que los enunciados que tengan deben leerlos mediante lectura comprensiva, tomarse su tiempito, no hacer una lectura rápida del enunciado, leer completo, incluso verbalizar las unidades. Muchísimas veces hacemos una lectura superficial y no leemos muy bien las unidades de los datos que nos están dando, y eso muchas veces provoca que en el desarrollo del ejercicio dejemos información o la utilicemos mal. El segundo punto que quiero hacer énfasis aquí como recomendación para cuando estén resolviendo este tipo de ejercicios es el diagrama de cuerpo libre. Para ver teoría de movimiento, para hacer ejercicios sobre las leyes de Newton, es indispensable que tengamos la capacidad de leer un enunciado y a partir de ahí hacer un diagrama de lo que está sucediendo, y el diagrama de cuerpo libre, es decir, hacemos un modelo de lo que está sucediendo. Usamos flechitas, colores, todo lo que ya a cada persona le funcione mejor, pero la idea es mediante el esquema poder explicar cuál es la situación que estamos enfrentando. Un punto vital para el éxito de la resolución de un problema de física es la consistencia con las unidades. Tienen que tener muchísimo cuidado en que si van a utilizar unas fórmulas y a lo mejor en el enunciado se están mezclando unidades, al ingresar a esa fórmula tienen que ser consistentes en las unidades. Si por ejemplo la fórmula incluye, qué sé yo, una medida de longitud, no podemos mezclarla
con pulgadas y metros. Si utilice metros, tengo que utilizar metros en toda la fórmula, no metros y pulgadas en la misma fórmula. También, un punto importantísimo, y es la matemática que está detrás de todo esto, es plantear las ecuaciones de acuerdo a la teoría y de acuerdo a la situación que se está enfrentando. Es decir, esa situación, ese diagrama de cuerpo libre que yo tengo, debo tener la capacidad de plantear cuáles son las ecuaciones que me van, de acuerdo a la teoría de la física vista, a resolver ese problema. Y a partir de ahí, pues es simplemente vigilar los cálculos matemáticos. Es nada más tener cuidado y atención con la calculadora, hacer los números con buena caligrafía, para que eso les ayude a identificar algún problemita que pudieran estar teniendo en el desarrollo de ese problema. De esta manera llegamos al final de la propuesta que nos tenía para esta mañana. Repasar un poquito las leyes de Newton y termino entonces con esta frase que es el mismo Isaac Newton, que dice: lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano. De esta manera llegamos al final de esta presentación. Espero que sea de muchísimo provecho. Muchísimas gracias.